Juan Daniel Oviedo continúa agradeciendo el apoyo de los capitalinos y por ello en la carrera séptima con calle 72 realizó una jornada de volanteo de agradecimiento. Angie Martínez estuvo más temprano con el ahora concejal y esto le contó. Adelante. Muy buenas tardes, pues en este momento nos encontramos con el concejal electo Daniel Oviedo, quien está haciendo una jornada de volanteo de agradecimiento, y queremos preguntarte qué vas a hacer ahorita después de que ya eres concejal electo. Bueno, primero agradecerle, como lo estamos haciendo en este momento en la calle, a 614.000 personas y un poco más que confiaron en esta nueva forma de hacer política, una forma que podemos hacer con la verdad, con independencia, para que estos dos elementos sean fundamentales a la hora de unir esfuerzos para construir las soluciones que necesita verdaderamente la ciudad. Queremos honrar, señor, muchas gracias, queremos honrar el compromiso que tenemos con nuestros votantes de aceptar la curul que nos asigna el estatuto de oposición y con esto establecer una forma innovadora de ejercer el rol de concejales en Bogotá, una forma propositiva en donde podamos ejercer, señor, por favor, muchas gracias, en donde podamos ejercer una oposición constructiva que permita resolver bien los problemas que está enfrentando la ciudad, en este caso con la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo que el alcalde electo Carlos Fernando Galán nos va a presentar en la ciudad. Aquí se trata de seguir trabajando y de demostrarle no solo a Bogotá, sino a todo el país que existe una forma muy productiva de hacer oposición, de construir a partir de la crítica y de la crítica que ayuda con propuestas alternativas para que Bogotá pueda haber solucionado lo más pronto posible sus problemas de movilidad, seguridad y pobreza. Proyectos estrella que tenemos claro cómo Bogotá va a ser una ciudad de 24 horas, cuáles son las condiciones económicas y tributarias que debemos plantear para que tengamos reducción de la pobreza, generación de empleo, más seguridad y mejores condiciones de movilidad en horas hábiles cuando las operaciones de carga y descarga de la ciudad están entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Y por otro lado, ¿cómo vamos a garantizar que el sistema distrital de cuidado que beneficia a las mujeres en Bogotá particularmente funciona 24 horas al día y 7 días a la semana? Porque aquí también tenemos un mandato de más de 600.000 personas que quieren que nuestras propuestas puedan ser discutidas en el Consejo Distrital y mejorar las condiciones de vida para todos los habitantes de Bogotá. Ok, respecto al tema de movilidad, ¿qué opinas aquí del corredor verde? O sea, ¿qué proyecto se podría implementar en esta importante corredor vial? Más de 614.000 personas estuvieron de acuerdo con que es importante tener una solución de movilidad masiva de pasajeros aquí en la séptima. Nuestro corredor inteligente, que ha sido nuestra propuesta, va a ser el caballo de batalla en el Consejo Distrital para garantizar que la administración distrital le resuelva a más de 2 millones de personas que se benefician por la movilidad masiva de pasajeros de este corredor de la séptima, que se haga de forma pertinente también con las condiciones que quieren ver los vecinos al occidente y al oriente de la séptima. Particularmente se requiere que haya movilidad vehicular en los dos sentidos y que el bicicarril sea un bicicarril que pueda integrarse con otros bicicarriles en paralelo al de la séptima y así solucionar de forma inteligente esta solución de movilidad que es importante para todos los habitantes de Bogotá. Un saludo muy especial, estamos muy orgullosos de haber contribuido a que el presidente Gustavo Petro no tenga un espacio de injerencia política en las decisiones que autónomamente debemos tomar en Bogotá, y también estamos honrados por más de 614.000 personas que quieren una nueva forma de hacer política, y cuenten con nuestro compromiso de que no los vamos a defraudar y al contrario vamos a contagiar de ese espíritu a todo el país, porque eso verdaderamente es una forma distinta de hacer política que va a contribuir a que Bogotá y Colombia sean una ciudad y un país respectivamente de oportunidades.